Hemos interrumpido nuestros titulares porque vamos rápidamente a una comunicación con el ministro de Justicia. El ministro nos atiende desde el aeropuerto, perdón. El señor José Tello está con nosotros. Ministro Tello, muy buenos días. Buenos días, Mávila, don Fernando, ¿cómo están? Estamos justo a punto de partir a Huánuco, pero encantado acá para poder atender justamente algún tipo de inquietud que pudiesen tener. Rápidamente. Los televidentes y oyentes de RPP, sí. Muchas gracias, sí, que entendemos cuál es la situación, pero para nosotros era vital comunicarnos con usted debido a lo que ha ocurrido el día de ayer. El Poder Ejecutivo le ha enviado al Congreso frente a, digamos, al fracaso de las negociaciones y a que no hubo consenso en el Parlamento, un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. ¿Cuál es la pretensión del Ejecutivo con este proyecto de ley que propone una primera vuelta a la mitad de octubre y otra a diciembre? ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar el Poder Ejecutivo al Parlamento con este proyecto? Que tenemos que ser claros frente a lo que demanda la población. Tenemos que cumplir. O sea, creo que está claro que la población lo que quiere es un adelanto de elecciones, quiere que este gobierno tenga una naturaleza temporal, o sea, que cumpla con un periodo de transición, y definitivamente es un tema bastante atendible. Nosotros no podemos ser poco empáticos con la población y sobre todo no cumplir con algo que sí nos hemos comprometido. Además, la presidenta dijo claramente que si el Congreso no solucionaba esta situación, iba a presentarse este proyecto. Ministro Tello, buenos días. Usted tiene razón cuando nos recuerda que la presidenta había advertido de que presentaría un proyecto de ley, en realidad dos, si es que, como usted ha dicho, no prosperaban un consenso en el Congreso para buscar una nueva fecha para las elecciones. Pero ¿qué posibilidades le ve usted al proyecto presentado por el Ejecutivo, habida cuenta de que han fracasado otras tentativas, algunas de las cuales son bastante similares en términos de plazos, ¿no? ¿Qué es lo que aporta de nuevo este proyecto y qué han hecho ustedes como trabajo persuasivo para creer que este sí puede tener éxito cuando los otros han fracasado? A ver, este proyecto en primer lugar cierra todo el proceso electoral en el año 2023, este año, porque nosotros no tenemos intenciones de irnos más allá en el tiempo para poder terminar con este proceso de transición. Lo que esperamos es que haya 5 años 5 años de estabilidad. Quiero hacer una precisión sobre ese punto. El proyecto plantea un término del mandato para el 28 de julio del año 2028, con lo cual hablamos de un periodo de 4 años y medio. Entonces, es una de las excepcionalidades que plantea el proyecto de ley. Sí, de acuerdo. Adelante, por favor. Adelante, sí. Claro, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que considerar además de que nosotros en este proyecto lo que estamos viendo es que las elecciones se realizarían el 8 de octubre de este año, con la posibilidad de una segunda vuelta entre noviembre y diciembre de este año, con lo cual el 1 de enero asumiría las nuevas autoridades. Por eso es que hablaba de un periodo de 4 años y medio de mandato, comprendido hasta el 28 de julio del año 2028. El otro mensaje importante, perdóneme, no lo interrumpo, sino que me preocupa que su vuelo vaya a salir antes de que podamos hacerle las preguntas necesarias. Este adelanto de elecciones, en efecto, terminaría con el proceso electoral a fin de este año. 24 ya tendríamos otras autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso. La presidenta ha reiterado a través del premier Otárola que no renunciará. ¿Y en eso está todo el gabinete en la misma posición? ¿Respalda a la presidenta Boluarte en esta decisión de no renuncia? Por supuesto, estamos fuertes y firmes en esa posición tras la presidenta. Señor Tello, sí. Yo quería saber qué trabajo de persuasión se ha hecho, repito, para que este proyecto, que se parece mucho, tiene matices menores, pueda prosperar. Han conversado ustedes con los dirigentes de las bancadas, con los congresistas de uno y otro bloque, para ver si es posible reunir el número de votos necesarios para que se apruebe este proyecto, o le puede suceder lo mismo que ya le sucedió a los anteriores, es decir, no alcanzar el número mínimo de votos. La postura que dio la presidenta en su mensaje a la Nación del día domingo ha sido clara. Si es que no se llegaba a un consenso, teníamos nosotros que presentar este proyecto y lo estamos haciendo en cumplimiento de lo que ella indicó, señaló.
Entonces, como han habido reuniones con diferentes bancadas, se sabía, o sea, claramente pues que teníamos esa intención nosotros. O sea, eso ha sido algo que ya el Congreso evidentemente conocía. Sí, había sido anunciado, como usted nos lo ha recordado, pero la pregunta es, ¿se ha coordinado con los voceros de las bancadas? ¿Han conversado usted y sus colegas del gabinete para que este proyecto pueda tener, repito, mejor éxito que sus predecesores? En ese punto sobre el contenido del proyecto y la propuesta es algo que recién ha sido presentado, tiene que ser evaluado por el Congreso de la República, de acuerdo a sus competencias, ellos resolverán. Esperemos, don Fernando, que el tema del adelanto de elecciones no sea un tema que se postergue, sino todo lo contrario, sea un tema de urgencia y que se atienda por el Parlamento, pero siempre respetando la autonomía que ellos tienen para decidir sobre esta materia, que, como lo mencioné al inicio, reitero, genere en el Congreso un debate mucho más cercano, empático a lo que quiere la población. ¿Y qué quiere la población? Un adelanto de elecciones, que este gobierno sea un gobierno de transición y que obviamente pues tengamos un siguiente periodo de gobierno mucho más estable, de casi un quinquenio. Cuando el Premier habla de urgencia para la atención de este proyecto, ¿le está pidiendo al Congreso que sea lo primero que se vote hoy? Bueno, el Congreso tiene que ver cómo prepara su agenda. Repito, hay un tema de autonomía y hay un tema también de separación de poderes, pero lo que nosotros buscamos ya es que este tema sea atendido. Esperamos que así sea y sea atendido con la urgencia de vida, prioritariamente. Por otra parte, la presidenta había adelantado también que junto a ese calendario electoral presentaría una propuesta para que se procediera a una reforma total de la Constitución en sede parlamentaria cuando se instale el Congreso elegido a fin de año. Pero ¿está usted seguro que tiene fundamento legal imponer vía ley a un Congreso que ni siquiera ha sido elegido tareas que deba asumir? Ese proyecto de ley no ha sido presentado. ¿Por qué no? Entonces, un tema que aún no es materia del debate, porque, bueno, para nosotros es un tema que en realidad la presidenta lo anunció, se ha visto, pero como una posibilidad porque todavía no es un proyecto que se esté presentando al Congreso para que este sea debatido. La agenda, don Fernando, y en ese sentido también vamos por un sentido de oportunidad, la agenda se centra ahora en las elecciones generales adelantadas. Lo que buscamos son elecciones adelantadas. El otro punto que has mencionado sobre esta reforma constitucional es un tema que en realidad no debería ni siquiera ahorita entrar en la agenda todavía, porque hay que centrarnos en lo primero, que es el adelanto de elecciones. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la presidenta se mandó por su parte, ministro? No es así, no es así. Nosotros todavía respaldamos a la presidenta, evidentemente que es un tema que se ha tocado, pero, repito nuevamente, la pertinencia por el momento no se da porque nos estamos focalizando como corresponde en el adelanto de elecciones. Hay que ir por partes en todo esto. Pero usted sabe que hay un punto en común, hay un punto de contacto entre dos temas, es decir, calendario electoral y constitución, puesto que la razón por la que no se consigue el número de voto es que las bancadas que apoyaron a Pedro Castillo en su momento exigen que se una a las elecciones una consulta vía referendo sobre el cambio de la Constitución. Eso es lo que piden ellos y esa es la razón por la que no hacen concesiones sobre el calendario. Y parecía que lo que la presidenta quería era buscar una alternativa que pudiera, digamos, satisfacer la demanda de cambio constitucional sin recurrir a una, digamos, asamblea constituyente, ¿no es cierto? ¿Cuál es su opinión, ministro? Y aquí agrego mi pregunta a la de Fernando. ¿Cuál es su opinión sobre estos debates y esta traba que se ha presentado en el Congreso con el tema de la asamblea constituyente? Bueno, ese es un tema que siempre despierta bastantes pasiones. Hay posiciones a favor y en contra muy marcadas. Nosotros, para ir hacia lo que pregunta don Fernando, en primer lugar, la presidenta hizo un anuncio el día domingo. Ambos temas son materia de análisis o han sido materia de análisis en el Consejo de Ministros. Respaldamos plenamente a la presidenta de la República, pero, y vuelvo a señalar, nosotros ahora hemos apostado por el tema de las elecciones y focalizarnos en el tema del adelanto de elecciones. Sin embargo, el otro tema
viene siendo discutido en el Congreso. Me refiero a lo de la reforma constitucional y lo que plantea en todo caso el Congreso o algunos grupos de estos congresos es una asamblea constituyente. Nosotros en su momento hablamos de una reforma constitucional y lo que nosotros estamos viendo ahora es que si en el debate congresal este tema entra a relucir, me refiero al tema de la constituyente, es un tema propiamente Congreso, es algo que ellos van a manejar en su agenda. Por lo menos, y quiero volver a ser muy enfático en esto, nosotros como Ejecutivo estamos centrando la agenda en el adelanto de elecciones. Esa es nuestra postura de momento y hacia eso apuntamos. Y eso es lo que le pedimos al Congreso de la República que priorice. Pues muy bien, muchas gracias, ministro José Tello, y lo dejamos para que pueda partir porque lo están esperando, tengo entendido, en Huánuco, pero hemos tomado nota que solamente uno de los dos temas ha sido presentado, que tiene que ver con el calendario electoral y que usted todavía tiene esperanza de que el Congreso hoy en su pleno de las 10 de la mañana le dé prioridad y podamos avanzar para saber qué nos espera en los próximos meses como mecanismo para cambiar a las autoridades del Ejecutivo y del Parlamento. Muchas gracias y muy buenos días, señor ministro José Tello. Buen día. Gracias.